Agradecida por la oportunidad. El día de hoy les voy a compartir sobre el anti-malware en modo pro, métrica, salud y detecciones. Entonces, a ver, como objetivo, vamos a revisar las consideraciones para operar el anti-malware. Esto va a ir enfocado directamente a lo que serían endpoints, servidores y vamos a hacer foco también en lo que serían las métricas, en la salud de la gente y las detecciones. Bueno, aquí quién soy, ya César les comentó un poco, soy ingeniera electrónica. Bueno, inicialmente mi carrera empezó por el lado de redes y dio el salto a ciberseguridad gracias a una experiencia en los Juegos Panamericanos. Actualmente me encuentro laborando en Jambal como líder técnico de ciberseguridad para endpoints y anteriormente estuve trabajando en IBM como especialista para el proyecto Interbank. Y más que todo, los últimos años mi foco ha sido seguridad para los dispositivos finales, haciendo énfasis en plataformas de antivirus, de anti-malware, EDRs, el CASB y el Security Gateway. Y bueno, aquí trato de no hablar de marcas, pero sí, bueno, para mencionar algunas, Trellix, Cortex y Netscope principalmente han sido las plataformas con las cuales he trabajado. Para el día de hoy, ¿qué les quiero compartir? Anti-malware. Anti-malware es modo pro. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de modo pro? Muy fácilmente podemos decir que instalamos o desplegamos un agente de seguridad en, en cierto universo, ¿no? Pero el hecho de que esté instalado difiere mucho de lo que llamamos a que esté funcionando, ¿no? Entonces aquí un punto muy importante es pasar de tener un agente, en este caso un agente de anti-malware que esté instalado, a que realmente esté operando. Aquí todo van a ser desde una política, ¿no? O sea, hay una definición de política de protección de dispositivos en la organización en la que nos encontremos, que va a estar basada en ciertos estándares. A partir de ello, se va a generar un despliegue de este agente en el universo de endpoints. Va a pasar a una etapa de operación en donde vamos a tratar, o la idea es aquí buscar esa evidencia a través de KPIs de que esa operación está sucediendo, ¿no? Para finalmente llegar a un punto de mejora continua. Entonces, para todo ello, lo que queremos es hacer o lo que yo propongo es hacer foco en lo que es las métricas, la salud y las detecciones. En métricas, lo que, a lo que hace referencia sería a la cobertura real, a la postura, cumplimiento por grupos. Salud sería un check-in, si la gente está activo, si está degradado, versionamiento, si existe algún tipo de desvío. Detecciones, cuál es la tendencia que hay, la severidad de las detecciones que están llegando, si existen falsos positivos y tiempos de respuesta. Para dejar esto de una manera un poco más ejemplificada, pongamos un ejemplo. Entonces, puedo decir que tengo una cobertura del 99% del anti-malware, pero la salud es mala. Entonces hay mucho, ¿a qué me refiero con salud? Puede ser que está el agente de ese endpoint aparentemente instalado, pero ha perdido la conexión. Entonces en realidad allí no estoy protegiendo al dispositivo. También puedo decir que la salud está ok, pero existe un desvío en cuanto a qué, por ejemplo, políticas. Yo esperaría que este dispositivo, si estoy hablando, por ejemplo, de un servidor crítico, tenga una política para servidores críticos y por alguna mala configuración está en una política por defecto, ¿no? Entonces, la salud está ok, pero existe un desvío en cuanto a la aplicación de la política. Y en cuanto a detecciones, ¿qué podríamos decir? Si existen, por ejemplo, detecciones con severidad alta, al ser severidad alta, esto realmente podría hacer referencia a un ataque o es que hay algún tipo de tuning o afinamiento pendiente a realizar. Entonces, estos son los tres ejes en los cuales vamos a generar la evidencia de que el agente anti-malware está realmente operando, ¿no? Es métricas en salud y en detecciones.
Y de acuerdo a ello, y bueno, y de acuerdo a lo que actualmente manejo es mi rol dentro de Jambal, hay que definir un universo. En mi caso, yo trabajo con un dominio, trabajamos en base a dominios. Este dominio sería infraestructura endpoints. La infraestructura endpoints, en mi caso, va a incluir todo lo que serían servidores, ya sean servidores on-premise, servidores en la nube y las estaciones. Y también podemos tener algunos activos adicionales como los servicios o el software que está instalado sobre estos servidores y estaciones. Aquí, bueno, para acotar, para efectos del anti-malware, estaríamos hablando de servidores y de estaciones. Entonces, no podemos definir un alcance si no tenemos claro cuál es el universo sobre el cual estamos trabajando. Esto es para asegurar que las métricas, realmente estén aterrizadas. Y en este caso aquí, de acuerdo a la imagen, este, vamos a estar alineados a lo que son las funciones del CIS, del Cybersecurity Framework. Ahí sería identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. En identificar podemos ubicar lo que sería el alcance en base al inventario que tenemos, al universo. ¿Quién debería tener el agente? ¿En qué grupo debería estar ubicado? Si existe alguna versión mínima. En proteger, vamos a tener la línea base, el baseline, las políticas que queremos que tengan estos activos, ¿no? Y una gestión tal vez de control de exclusiones, que no existan desvíos, ¿no? Que no existan activos que no estén en la política correcta. Después tenemos la detección, aquí va a entrar todo el monitoreo, detecciones, cómo es la tendencia de estas detecciones que se presentan, severidades de las detecciones, si existen falsos positivos. La parte de responder. En responder tenemos el triaje, la contención, la remediación, qué acciones se tendrían que ejecutar y en qué tiempo se están ejecutando estas acciones. Y finalmente una parte de recuperar ya vendría a ser el cierre y incluye el cierre y la mejora continua. Si existen lecciones aprendidas en cuanto a las detecciones manejadas, si hay que hacer algún tipo de ajuste, ¿no? De tuning para mejorar las políticas existentes o la línea base. Entonces aquí enfatizar en lo que es este dominio, que si no tenemos el inventario, si no tenemos claro el universo, el alcance no va a estar bien definido, no va a estar bien acotado y por ende las métricas no van a estar aterrizadas. Entonces, con el alcance claro, ahí sí podemos seguir. A ver, a lo que sería el ciclo de vida operativo del anti-malware. Este ciclo de vida, ¿qué es lo que incluye? Bueno, similar a una de las imágenes anteriores, vamos a partir de unos estándares mínimos, lo que viene a ser la línea base. Eh, a partir de ello ya se genera la parte de despliegue y cobertura, también acotado de acuerdo al alcance definido del inventario, una operación diaria que va a involucrar el monitoreo y la respuesta, la evidencia que se va a trasladar a través de los KPIs, de los diferentes tableros, y un tema de mejora continua, ¿no? Que va a incluir el afinamiento de políticas y gestión de exclusiones. Hablando de los estándares mínimos que vendría a ser la línea base, aquí sí vamos a definirlos por tipos de activos. En este caso, de acuerdo a lo que hemos conversado, del dominio, estamos incluyendo lo que serían estaciones, servidores. Entonces, esos serían los dos grandes tipos de activos. Van a existir diferentes perfiles de acuerdo al tipo de activo y asimismo, de acuerdo a los activos, van a existir diferentes criticidades. Por ejemplo, en el caso de las estaciones, podemos hacer una separación por los roles de los usuarios que tienen asignadas esas estaciones. Por ejemplo, podría ser usuarios estándar, usuarios VIP, usuarios del equipo de tecnología, de IT.
En cuanto a los servidores, servidores críticos, no críticos, hay servidores legacy que están trabajando con sistemas operativos ya obsoletos. Hay que hacer todo ese tipo de separación. De acuerdo a todo esto, se van a definir los estándares mínimos, activar parámetros de protección en tiempo real, la protección en la nube, la prevención al bloqueo, cómo va a ser la actualización de la gente, si es algo que voy a dejar configurado de forma automática o algo que voy a trabajar por cambios. Esto va a depender también de la organización en donde estemos desplegando esto. La protección, el tamper protection, para evitar la deshabilitación de la gente, si hay temas de aislamiento, contención, las exclusiones que deben considerar un tiempo de expiración, la parte de telemetría y logs, qué tanto de nivel de detalle requiero para estos logs. Entonces, si bien podemos tener, digamos, estos controles, incluso podrían ser aparentemente los mismos para los diferentes tipos de activos y de acuerdo a los grupos, realmente no vamos a estar mirando la misma evidencia según el grupo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo un caso de servidores, en el caso de servidores, si quiero ver la parte del check-in, le voy a dar más importancia a un servidor, a que el check-in, o sea, que se esté registrando constantemente en la consola, porque un servidor debería estar activo las 24 horas, no debería presentar una desconexión, versus al check-in de una estación de trabajo, de un usuario, ¿no? Que si bien sale a almorzar, va a aparecer momentáneamente desconectado, de un día para otro apaga su equipo. Entonces, es el mismo control, pero la evidencia que se requiere de parte de ese control va a ser diferente de acuerdo al tipo de activo que estamos colocando, ¿no? Que estamos protegiendo. Entonces, todo esto son consideraciones importantes a la hora de definir estos estándares mínimos. Y bueno, también los grupos críticos van a requerir tal vez así como los servidores, van a requerir una mayor frecuencia, ¿no? de revisión de estos controles versus eh, los de una estación de un usuario estándar, por ejemplo. Con esto, teniendo definido lo que sería el estándar mínimo, ya pasaríamos a revisar lo que es la parte del despliegue, ¿no? Para ir del inventario de lo que sería nuestro universo a tener una cobertura real. Cobertura real sería tener desplegado el anti-malware en todo el universo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el inventario del dominio y el inventario del EDR, del anti-malware, deberían cuadrar, no debería haber brechas, ¿no? Em, y si existe algún hueco, pues esos son los que vamos a ir identificando, porque podemos tener casos donde en el inventario yo ubico activos que no tienen el anti-malware, habría que instalarles, pero también a veces tenemos casos en donde en la consola del anti-malware puede aparecer un endpoint activo, pero que no lo tenemos en el inventario, ¿no? Entonces, todas estas brechas detectadas las tenemos que ir gestionando para llegar a una cobertura real. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una vista, un tablero, en donde podríamos identificar, por ejemplo, la cobertura de agentes. En este ejemplo tenemos desplegados 12.500 agentes, pero de ellos solamente tenemos un 94% que están activos y un 6% inactivos, ¿no? Nos da una foto inicial. También tenemos una sección de salud de la gente. 92% estarían en un estado saludable, un 5% en advertencia, un 3% en crítico. Políticas aplicadas, en este caso, bueno, aquí solamente mencionamos cuatro: una política estándar, una política de servidores, políticas para personas remotas, perfiles de alta seguridad. Versiones de la gente, cómo está la distribución en el universo, ¿no? También, bueno, para algunos efectos, dependiendo del tipo de organización, ubicación de dichos agentes. Y aquí una parte, brechas, por ejemplo, estos endpoints que están sin hacer check-in, ¿no? Se dejó de conectar hace 2 días, hace 5 horas. Si hay algún tipo de error, ¿no? Llevar al registro de todo ello
en un tablero inicial, ¿no? Entonces aquí este tablero es lo que me va a decir es qué es lo que falta, ¿no? En este caso, aquí me faltaría un 6% de que estén activos. ¿Cuál es el motivo? Y ahí es en donde, si bien aquí está el universo, viene a entrar el tema de segregación en grupos, ¿no? A ver a cuáles de ellos corresponde que existan inactivos o no inactivos. No es solamente asegurar de que, volviendo al inicio, de que esté desplegado, de que esté instalado, sino que continuamente ese agente se esté registrando contra la consola y exista una consistencia, bueno, con las políticas aplicadas y las versiones del agente. Bueno, y hablando un poquito más sobre las versiones de la gente, habría que tener una definición que ya le hemos hecho en los estándares mínimos de cuál es la versión mínima soportada, ¿no? Y ver si para aquellos agentes, tal vez, por ejemplo, en el caso de estaciones, se pueda generar alguna política de actualización automática que transcurrida cierta cantidad de tiempo después de haber sido liberada una versión se instale de forma automática se haga la actualización de esos agentes o si tiene que ser a través de una ventana de cambio, como sería tal vez en el caso de servidores, ¿no? Además de considerar compatibilidades de sistemas operativos y si existe alguna aplicación crítica que pudiera requerir algún tipo de excepción, ¿no? Y tenga que ser considerado pruebas adicionales previo al despliegue para evitar interrupción del servicio. Aquí también, bueno, estrategias de despliegue. Justo eso, ¿no? Debe existir un piloto en donde aseguremos que dicha versión no está generando interrupciones. Después podemos definir oleadas. En el caso de estaciones podemos definir un grupo tal vez, bueno, lo estándar, desplegarlo dentro del mismo equipo de tecnología, de IT. Una vez teniendo el visto bueno, ya buscamos un grupo no crítico, seguimos segundo grupo no crítico, ya usuarios VIP, y lo vamos haciendo por oleadas hasta lograr la cobertura completa. Em, Grupos estáticos versus dinámicos. Bueno, grupos estáticos versus dinámicos, tal vez, bueno, dinámicos podríamos generar tal vez, bueno, en el caso, para poner el caso de donde yo estoy laborando actualmente, los hostnames de las estaciones manejan cierta nomenclatura, ¿no? Entonces yo puedo generar un grupo dinámico para las estaciones, tal vez por sede, y se van creando de acuerdo a la nomenclatura del hostname. Eso también pudiera aplicar hasta cierto punto para servidores, pero en servidores es menor la cantidad de activos que de estaciones, ¿no? Entonces, tal vez servidores, por ser algo más crítico, ahí sí convendría tener un grupo estático para yo llevar el control exactamente de a quién le estoy aplicando ese tipo de políticas. Entonces, la cobertura real, ¿qué es lo que quiere decir finalmente? Que tenga un agente instalado, que ese agente esté reportando, que esté haciendo el check-in y que tenga una política efectiva. Además de que, bueno, está naciendo con una versión que ya hemos definido en la línea base. Si no hay check-in, no voy a generar ningún tipo de evidencia, no voy a tener registro de métricas para ese endpoint. Y tampoco, o sea, al no existir, pues no puedo asegurar que ese endpoint esté protegido, que es finalmente lo que queremos lograr con el anti-malware. Configuración recomendada sin matar el rendimiento. ¿Qué quiere decir sin matar el rendimiento? Bueno, siempre buscamos el equilibrio, ¿no? El equilibrio aquí, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando proteger a los endpoints. Entonces vamos a buscar lograr esa máxima protección, pero sin generar fricción. Entonces ahí es en donde hay que encontrar ese equilibrio. Si ya estamos generando fricción, tampoco le vamos a permitir tal vez al usuario trabajar de manera óptima. Entonces ahí es en donde vemos qué controles exactamente aplica activar o no
de acuerdo al perfil o al grupo, a las segmentaciones que hemos realizado. Entonces, no se trata simplemente de, bueno, de desactivar un control como tal, sino que hay que configurar con intención y medir cuál es el impacto en, en ese tipo de usuario. A ver, si aquí hacemos esta pantalla, aquí, por ejemplo, un resumen de política efectiva por grupo. Bueno, tenemos grupos estáticos, el grupo dinámico, el estado de salud y los controles de protección global, ¿no? Podemos activar protección en tiempo real, protección en la nube, prevención, el tamper protection, tener visibilidad de aquellos equipos en los cuales hay un desvío, ¿no? Estos equipos deberían estar en otra política, pero por algún motivo están en una política que no es la definida para ellos. Entonces aquí tenemos una vista general. Después, la parte de excepciones, excepciones o exclusiones con disciplina. Aquí tenemos que tener claro quién puede solicitar una exclusión, quién va a aprobar la exclusión, la vigencia y si aplica una renovación. O sea, aquí no, la idea no es tener exclusiones masivas. Si estamos teniendo muchas exclusiones, tal vez hay una política mal planteada. Podríamos considerar ese detalle, ¿no? Entonces, las exclusiones deben tener un objetivo a quién está aplicado, si es a un endpoint en particular, a un grupo de endpoints, cuál es ese sustento de generar esa exclusión y tener una fecha de expiración. Y esto es lo que nos va a hacer tener gobierno sobre las exclusiones, ¿no? ¿Qué se excluye? ¿Cuál es la ruta? Si es un proceso, si es un hash, ¿por qué se está excluyendo? ¿A quién aplica? ¿Quién lo va a aprobar? ¿Cuándo expira? Y bueno, y muy aparte de toda esta gestión que la tendríamos que tener un registro, un historial, pues cómo valido que a pesar de que haya sido aprobada, pues cuál es el impacto que tiene, ¿no? Que cómo disminuye esto tal vez la protección sobre el endpoint, que realmente esté no solo justificado del lado de quien lo solicita, sino del lado que está administrando el anti-malware, de que efectivamente no está representando un riesgo el hacer esta configuración. Y muchas veces, bueno, muy aparte de las exclusiones que se pueden solicitar de manera proactiva, tal vez es que yo estoy queriendo hacer algo, se genera una detección por bloqueo y ahí es un falso positivo, ¿no? Entonces, ese es otro camino, ¿no? Se genera un falso positivo, allí ya empiezo a considerar que eso requiere una exclusión, pero si es algo recurrente, sí tenemos que hacer un doble check a cómo ha sido configurada la política, a cómo está esa línea base, porque no deberían saltar tantas exclusiones en referencia a eso que se está queriendo hacer, ¿no? El anti-malware en la práctica. A ver, aquí haciendo, esto haría más foco a lo que sería la consola del anti-malware. ¿Para qué sirve la consola? La consola nos va a servir para poder ver la postura, para poder investigar, para poder responder. ¿Y esto cómo lo podemos hacer un poco más tangible? Ya, por ejemplo, de las pantallas que hemos visto anteriormente, postura, la postura, el inventario, cuál es la cobertura, la salud, versiones, los equipos que no están haciendo check-in. ¿A qué responde todo esto? Esto me sirve para saber a quién no estoy protegiendo el día de hoy. Tener esa pantalla, ese tablero, me permite saber a quién no estoy protegiendo el día de hoy. Después, otra pantalla, otro tablero que me puede dar información útil es la parte de políticas y la configuración, políticas que están siendo asignadas por grupos y si existen desvíos. Aquí puedo responder justamente eso, ¿no? O sea, ¿todos mis equipos están con la línea base correcta o es que existen desvíos? Eso es algo que debemos estar
viéndolo en el día a día, en una operación del día a día. La parte de detecciones, cómo va la línea del tiempo, severidad de esas detecciones, si existe un top de usuarios de endpoints con detecciones, cuál es el estado. Entonces, esto también, ¿qué pregunta podría responderme esto? Em, ¿Qué es lo que está sucediendo en el entorno de la organización, ¿no? Y qué tan grave es. Aquí, justamente, esta es una pantalla, tenemos una línea de tiempo, tenemos las diferentes detecciones, sus severidades, los usuarios involucrados, si ha sido bloqueado, si está aislado, y el estado actual de esas detecciones. Y un cuarto pantalla, tablero, correspondería a la parte de investigación y respuesta. Aquí es en donde ya vemos a detalle la vista del incidente, del caso. Buscamos las evidencias y qué acciones podemos tomar, ¿no? Entonces, este último punto, ¿qué responde? ¿Qué es lo que hago ahora, no? ¿Y cuál es la evidencia que me queda? Esto va de la mano con capacidades operativas útiles. Em, bueno, si bien estas pantallas yo las he colocado de forma genérica, hacen bastante referencia a lo que sería Cortex XDR. Ahí tenemos una funcionalidad para búsqueda avanzada. Aquí esto lo relacionamos con la parte de threat hunting. Aquí si queremos buscar, por ejemplo, tenemos una actividad anómala de PowerShell. Haciendo la búsqueda correspondiente, vamos a poder tener ese detalle, ¿no? ¿Quién es, por ejemplo, quién ha ejecutado el CMD? ¿Qué tipo de acción está relacionada? La severidad, el host que está involucrado, su timestamp. Entonces, todo este tipo de búsquedas nos van a ayudar a hacer un threat hunting para poder poner en evidencia, poner en evidencia que algo ha sucedido, ¿no? Que existe una actividad anómala. Y este tipo de filtros, bueno, se pueden guardar si es que van a ser recurrentes y son para el uso del día a día, ¿no? En las investigaciones de las detecciones que aparecen diariamente. Otras acciones, bueno, capacidades operativas útiles, podría ser un escaneo a demanda, realizar la contención de un endpoint si lo queremos aislar cuando eso aplique. Y también existe un módulo de control de dispositivos, control USB, en donde ya podríamos también ver, ¿no? Los diferentes usuarios, el host involucrado, el tipo de dispositivo, si la acción fue permitida o no. Cuántos, por ejemplo, dispositivos se han conectado en el día, si se han copiado archivos, si se han generado bloqueos, top de usuarios. Esa gestión también la podríamos hacer como una capacidad operativa adicional dentro de un anti-malware. Y aquí también hay una parte de gestión de secciones en donde de igual forma se debe definir cuál es el sustento, si es que se requiere ese permiso y la fecha de expiración. Y algunas integraciones adicionales que se pueden considerar, por ejemplo, si el anti-malware tiene una conexión a un sandbox para evaluar los malware, o también temas, herramientas de orquestación, automatización como el SOAR, ¿no? Esto para mejorar los tiempos de atención, ¿no? Los tiempos de atención, automatizar ya tal vez, casos repetitivos, se generan playbooks, por ejemplo, llega una detección de malware y ya que se puede automatizar, validar si el hash involucrado está rankeado como malicioso y de forma automática podamos aislar el equipo en lugar de entrar de forma manual uno a uno y hacer esas opciones de forma, o sea, sería de uno a uno si es que no se generan tantas detecciones dentro de la organización, pero va a llegar un punto en que si eso lo tenemos automatizado, pues ya se reduce la carga operativa del administrador. Operación diaria, monitoreo y respuesta. Aquí en operación diaria, esto es algo que debemos considerar como una rutina. Entonces, ¿qué podríamos estar revisando de forma diaria, de forma semanal, mensual, para lograr
un estado de salud correcto, ¿no? De la gestión del anti-malware, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí mencionamos el endpoint servidores sin agente. Esto es algo que tal vez pudiéramos revisar de forma diaria para asegurar que todo el universo esté protegido e ir cerrando las brechas. Si el agente está inactivo, por cuánto tiempo lo considero inactivo y revisarnos si ese, qué sucedió en ese caso, ¿no? Para remediarlo. Agentes desactualizados de acuerdo a la versión mínima que hemos colocado en la línea base. Si existe desvío en la asignación de políticas, las detecciones, bueno, severidades, todo cómo va la tendencia de detecciones, si es que hay algo que afinar para mejorar la cantidad de falsos positivos y bueno, el afinamiento, ¿no? De los falsos positivos. Entonces, por ejemplo, puede existir una rutina de forma diaria de dedicar 15, media hora a estos equipos, definir un grupo crítico para validar el check-in, últimas 24 horas que no ha hecho check-in. Si existe casos en los que a veces por X motivo hemos deshabilitado la protección y se quedó deshabilitado, entonces también debería haber como una revisión de si existen equipos con la protección deshabilitada, darle prioridad nivel diario, detecciones críticas altas. Y si existen los desvíos en la asignación de política. Ya de forma semanal, tal vez ya podemos manejar revisión de tendencias en cuanto a las detecciones. Aquí ya involucramos detecciones de severidades medias y bajas. Ya sería un análisis un poco más completo y también lo podemos segregar por los grupos ya definidos. También podemos generar top de usuarios que generan más detecciones para ver si hay algo más que afinar o qué acciones podemos tomar. Y a ver, de forma mensual, tal vez ahí ya temas más que requieran planificación como actualización de las versiones de la gente, ¿no? Si validar que estemos trabajando con una versión de la gente que esté dentro de la fecha de soporte de marca y si existe un plan para que todos estén homologados en la misma versión, ¿no? Cómo generamos esos planes cada cuánto tiempo, ¿no? Es un análisis que podemos hacer de forma mensual, de acuerdo también a validar las nuevas versiones desplegadas por la marca. También algo mensual podría ser la gestión de las exclusiones, validar las fechas de caducidad para hacer una depuración de las exclusiones activas. Y sí, eso sería en cuanto a la rutina de la operación diaria. Después tenemos la parte de respuesta. La parte de respuesta involucra que pasar la alerta a un cierre. Entonces, por ejemplo, podemos tener un incidente de severidad crítica, tenemos una línea del tiempo, lo que se ha ido detectando, si hay algún artefacto involucrado, el hash, información relevante, ¿no? Y en este caso hemos marcado este incidente de que el equipo está en contención. Es la acción que ha sido tomada, ¿no? Entonces, para el manejo de la alerta va a existir un triaje. En el triaje, ¿qué es lo primero que validamos? ¿Qué activo es? ¿A qué grupo pertenece? ¿Cuál es la criticidad del activo? La severidad de la alerta. ¿A qué se debe? Si es un comportamiento, si es por hash, si es por un proceso, si es un comportamiento fuera de lo común del usuario, alerta por comportamiento. Si hay algún otro host que esté repitiendo ese mismo patrón, acciones, por ejemplo, la contención en este caso para detener el impacto, aislar el host, bloquear la ejecución, poner en cuarentena el archivo. En el caso de servidores, por ejemplo, coordinar alguna ventana de mantenimiento para tomar las acciones. Remediación, por ejemplo, si hay un artefacto involucrado, pues generar la remediación, parchar el servidor, tal vez hacía falta algún parche relevante del sistema operativo. Y cerramos con evidencia, es decir, tenemos el caso ya con un timestamp de cuándo ocurrió, las acciones, el resultado, y de aquí sacar una lección aprendida.
Entonces, hace falta que yo a este dispositivo lo cambie de política, hay que afinar la política, hay una exclusión que fue configurada tal vez de forma indebida o incluso puede haber un gap de cobertura. Está trabajando con una versión que está fuera de soporte y no cubría toda la protección ofrecida por la marca. Pasando al siguiente, bueno, parte de métricas. Aquí quise incorporar un poquito la vista gerencial, ¿no? Porque yo sí, si bien prácticamente yo he estado en bastantes posiciones que son bastante técnicas, ahorita sí estoy tomando una posición que tiene, tiene un porcentaje de gestión, ¿no? De la parte estratégica. Entonces, en esa interacción con la parte de la dirección, la gerencia, hay que mostrar métricas, nivel macro, ¿no? Entonces, aquí como paso de una métrica que está basada en un índice compuesto, ¿no? Entonces, aquí, esto es algo que he elaborado. Entonces, por ejemplo, cuando hablo del anti-malware, ¿qué puedo decir o sea, si yo digo que tenemos anti-malware, ¿cómo, cómo demuestro que realmente está protegiendo? Entonces aquí una métrica podría ser una métrica llamada nivel de protección general, pero esta es una métrica compuesta. ¿Por qué? Porque yo puedo decir un nivel, eso representa qué tan protegido estoy, pero involucra tanto servidores como las estaciones. Es una métrica compuesta. Y a su vez, estas dos métricas, nivel de protección de los servidores, nivel de protección de las estaciones, no únicamente están basadas en el anti-malware, ¿no? El anti-malware sería únicamente un indicador de todo. Entonces aquí el anti-malware es que estén desplegados los agentes de anti-malware. Pero aparte, ¿qué me ayuda en la protección de ese activo? Me ayuda a tener un parchado que esté con las actualizaciones al día, validar si tiene acceso a Internet o no, en el caso de servidores, si tiene desplegado software oficial o tal vez hay una desviación en ese sentido de que le instalé un software que no corresponde, que no está aprobado, que no hemos validado si tiene vulnerabilidades y que estén los servicios necesarios activos, ¿no? Que no estén abiertos más puertas de los requeridos. En el caso de estaciones va a ser algo similar, ¿no? También vamos a tener algo relacionado a las actualizaciones del sistema operativo, al parchado, que si tiene el agente o no, el agente operativo, como ya lo hemos venido conversando. El acceso a Internet, bueno, ahí podría haber un componente tal vez de un Security Gateway, del proxy que tiene esa estación para, para hacer los filtros de navegación y que por allí no represente una brecha de seguridad. De igual forma, el tema del software oficial, que todo el software instalado en la estación haya sido aprobado previamente por el área de tecnología y que esté en una versión que no sea vulnerable, ¿no? Que esté actualizado. Y temas de servicios de igual forma, ¿no? Entonces, todo esto me va a dar un nivel de protección de la estación o un nivel de protección de los servidores y ambos van a formar ese nivel de protección general de la organización cuando esto lo llevamos a una gerencia, a un directorio, ¿no? ¿Cómo aterrizamos esta evidencia? Obviamente, bueno, necesitamos las fuentes viables, como sería la consola del anti-malware. Si tenemos alguna plataforma de gestión de parchado, temas, bueno, para la parte de navegación nos apoyaríamos con información del firewall o del proxy y todo eso ya para llevarlo en la forma de indicadores, ¿no? Obviamente un porcentaje aquí que va a elaborar cada uno de los indicadores y finalmente va a componer el nivel de protección general. Y se puede establecer una frecuencia para, para generarlo o para actualizar el indicador, una frecuencia mensual al menos. Y tenemos la tarea de ir revisándolo de forma semanal. Ahora, si aterrizamos específicamente esos KPIs que van relacionados a la gestión del anti-malware, aquí, por ejemplo,
de lo que ya veníamos conversando de cobertura real. Por ejemplo, a mí no me interesa tener servidores sin agente instalado. Entonces, mi meta es tener un 0% de servidores sin agente instalado. De igual forma con las estaciones. Ahora también puedo tener el servidor con un agente de anti-malware, pero ese agente ya está en una versión que no es soportada por la marca. De igual forma, el mismo indicador para estaciones. Ya, ¿de qué me sirve tener un agente que está en la versión correcta, pero que tal vez ya no está haciendo check-in? También es algo que quiero tener al 0%. Y finalmente estos de acá, aquellos equipos que tengan la protección deshabilitada. Para todos estos los puedo generar como KPIs y es algo que estoy revisando de forma mensual de que se vaya cumpliendo, no llegar a cero. Si alguno de ellos ya supera el cero, quiere decir que ya estoy afectando el nivel de protección de mi universo. Entonces, si no tenemos agentes instalados, habría una brecha en la cobertura. Si está fuera de soporte, hay una brecha de riesgo de soporte con la marca. Si no está conectado, dejamos de tener visibilidad. Y si está la protección deshabilitada, pues habría un fallo operativo, ¿no? Es como si no tuviera el agente instalado. Entonces, con estos KPIs ya puedo ir bueno, a formar parte de los indicadores globales que ya podríamos presentar a la dirección. Y de acuerdo a ello, podemos priorizar las acciones a tomarnos, a qué le doy prioridad. Evidencias y auditoría, ¿qué mostrar? Bueno, acá lo que busco es resumir a la hora de auditar necesito evidencia, ¿no? Entonces, qué podría mostrar? Cobertura, agentes activos por grupo, como resumen. Salud, el check-in, si están conectados. Efectividad lo relaciono a las detecciones, cómo va la tendencia, qué tantas detecciones hay por las severidades, si hay falsos positivos. Cumplimiento, qué política está siendo asignadas a esos activos, si hay algún desvío que corregir. Los tiempos de respuesta, tiempos de detección. Excepciones, bueno, que estén sustentadas, que tengan una fecha de expiración. Con todo esto, si me preguntan, si alguien bueno, de la gerencia, de donde sea, de auditoría, vienen y me preguntan, ¿estamos protegidos? Podemos responder con alguno de estos seis, bueno, de preferencia con los 6 bloques, ¿no? Pero esto es lo que me da el sustento para decir, nuestros activos están protegidos. ¿Por qué? Porque cuenta con un agente activo que está haciendo check-in, que, bueno, ha presentado 2 detecciones en el año, si está asignado en la política correcta, cuando han sucedido las detecciones las hemos atendido en un tiempo prudente y tiene una buena gestión de excepciones. Y con esto demuestro que hay sustento, ¿no? De decir que el endpoint está protegido. Entonces, ¿cómo, para hacer un cierre, eh, qué podemos decir? La política que se está asignando al endpoint, solamente es válida si se puede operar y si se puede medir. Es importante manejar un tema de inventarios de un universo y generar una segmentación para tener KPIs que vayan aterrizados a cada uno de esos grupos. Que esté instalado el agente no quiere decir que esté funcionando. Ahí tenemos que ver todos los vectores que hemos visto de salud, métricas y detecciones. Es importante contar con métricas compuestas para conectar lo que sería el mundo técnico con la parte de gestión. Y el tuning de exclusiones, bueno, de las mismas políticas, debe estar gobernado, ¿no? Tiene que tener es importante contar con una fecha de expiración. A todo esto, ¿qué le agregaría? Que la seguridad de los endpoints
se tiene que gestionar como un servicio, es un servicio, entonces va a requerir una rutina, va a requerir las métricas, va a requerir evidencias para esas métricas y una mejora continua, ¿no? Ir tomando acción. Y listo, tal vez hablé un poco rápido, espero que se haya entendido y si tienen preguntas, las leo. Sí, Vanessa, muy buena presentación, sobre todo porque es un tema que a todos los que están conectados les interesa. Voy a ir leyendo, Vanessa, las preguntas. ¿Qué te Ya. parece? Mira, hay una primera pregunta de una persona que se ha colocado como HM, que dice, ¿qué EDR o NG-EDR? O Next Generation EDR se refiere a Cortex. Como que de repente la pregunta va dirigida a cuál sería mejor desde tu experiencia si elegir un EDR o un Next Generation EDR a Cortex. Eh, bueno, a Cortex. Bueno, el, ahorita Cortex está como XDR, es decir, está como con telemetría extendida. Entonces siempre eso va a ser, no digo tal vez superior, pero va a depender de cuánta información también estemos en la capacidad de analizar, ¿no? Porque un EDR de igual forma te va a proteger, pero el Next Generation ahí tendría que validar exactamente, lo podría hacer similar al XDR, simplemente te va a ofrecer mayor telemetría. Entonces, ¿de qué me sirve tener más telemetría si no voy a saber trabajarla, ¿no? O sea, si no tengo cómo trabajarla. Entonces, en un primer escenario, con un EDR bastaría para generar la protección. Una vez que ya voy incorporando capas, como por ejemplo el SOAR, partes de automatización, si yo tengo integrado el anti-malware con un SIEM y ya tengo automatizado toda la parte de incidentes, de que me lleguen de forma automática y yo no estar entrando a la consola a revisar las detecciones. Si ya tengo todas esas capas, sí me convendría aumentarlo a un Next Generation EDR o tal vez a un XDR, ¿no? Porque voy a tener las herramientas, las plataformas con las cuales manejar esa información y ese nivel de detalle. Y también, obviamente, eso hablando del lado técnico, pero no dejar de lado la parte del presupuesto, ¿no? Que obviamente va a salir más costoso. Bueno, Vanessa. Ahí hay otra pregunta de la misma persona, de que habla de posturas para host, en workstations, servidores o servidores críticos, ¿no? El formato de updates, el rollback de los sensores. Eh, ¿Qué Ya, podrías comentar sobre esto? ya, Se refiere de repente a posturas diferentes, ¿no? Que tienes por diferentes tipos de activos. ya. Esto entiendo que es en cuanto al, ajá, actualizaciones. Bueno, hablando, bueno, a ver, posturas. En cuanto a posturas, definir grupos claves de acuerdo a la organización. Por ejemplo, en mi caso, nosotros manejamos diferentes sedes, los tenemos divididos por sedes en primera instancia. Todos son grupos estándares, usuarios estándares, separados por sede. Sin embargo, también como el core de negocios de Jambal, bueno, es la fuerza de ventas, un grupo VIP podría ser justamente las personas que trabajan de cara a ventas. Entonces ahí ya se agregué un grupo adicional. Entonces, esa sería mi postura, digamos, a grandes rasgos, tener un usuario estándar, tener un usuario que es fuerza de ventas, que lo llamaría un usuario VIP, y tal vez usuarios especializados que ya no entran tantos grupos porque son menos de 10 personas, que serían usuarios especializados de TI, ¿no? Que a veces requieren herramientas especiales que solamente les habilitamos a ellos para que no sean bloqueadas por el anti-malware. Entonces ahí tendría tres perfiles, tres políticas para workstations. En cuanto a servidores, básicamente sí, dos grupos, servidores no críticos y servidores críticos. Y de igual forma, para mantener un orden de la operación, también dividirlos por sedes, si es que aplica. El despliegue, bueno, inicialmente sí se despliega con la versión que tenga en ese momento activa la marca,
pero una vez que queremos realizar actualizaciones, los vamos manejando en oleadas, también como lo comenté, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sí estoy a cargo de la gestión del anti-malware. Yo comienzo instalando la nueva versión en mi equipo. Una vez que ya lo he probado, lo comparto al resto de mi equipo de trabajo, lo extiendo a TI y finalmente, cuando ya tengo el visto bueno, esto a nivel regional, porque sí tenemos varias sedes, una vez que tengo el visto bueno de todos, de que no se ha reportado ninguna anomalía en el funcionamiento, ya armo un plan de trabajo, paso por bueno, esto también depende de la organización, no paso por un comité de cambios en el cual voy a dar la oleada, ¿no? Entonces empiezo tal vez por los países que tienen una operación más pequeña, usuarios estándar. Ya países más grandes, bueno, país principal Perú, usuarios estándar. Y después me voy con la fuerza de ventas. Y ya con eso cumplí la oleada para estaciones, por ejemplo. Y en el caso de servidores, voy ahí por lo general también tenemos servidores de prueba. Voy con los servidores de prueba, luego voy con servidores no críticos de países de sedes pequeñas, servidores no críticos de las sedes ya grandes, después servidores sí críticos de sedes pequeñas y servidores críticos de las sedes importantes, ¿no? Haciendo ese tipo de oleadas y dejando un tiempo prudente para tener un feedback de si es que hubiese que revertir, no sé, ya hay un feedback, se detiene la implementación y se genera rollback para pasar a la versión anterior. Bueno, después de Vanessa. Hay una pregunta también de compañero de Perú, Percy Potro Guerrero. Hola, Percy, espero que estés muy bien. Donde pregunta algo relacionado a inteligencia artificial. Él comenta lo siguiente, ¿no? Dice, considerando que las amenazas actuales utilizan inteligencia artificial, automatización en técnicas fileless, cada vez más sofisticadas, ¿qué criterios considera usted más importante al momento de evaluar una solución de anti-malware XDR? A ver, si es por el lado de amenazas, bueno, todavía eso está en estudio, entendería, pero a ver, mi primera aproximación con esa pregunta, si las personas están usando IA dentro de tu organización, habría que definir primero qué IAs están con el visto bueno de la organización, ¿no? Para que esas solamente sean las permitidas. Entonces hay que partir de una disminución de la superficie de ataque, en el sentido de que no voy a dejar abierto para todas las IAs, sino que voy a cerrar a unas que defina el TI como que si están autorizadas para funcionar, ¿no? Eso muy aparte de un tema también de fuga de información, que no corresponde tampoco al anti-malware como tal, pero que va de la mano igual con el tema de seguridad, de que estén corriendo con licenciamiento adecuado, que no estés usando una versión gratuita y no estés subiendo información y fugando la información. Ahora, en cuanto a ataques, para esto considere, por ejemplo, el XDR si tiene un módulo que funciona por comportamiento. Entonces, tal vez si bien ya no es por detección de la aplicación del agente IA como tal, eh, sí podemos observar comportamientos anómalos. Entonces, tener ese módulo nos da un plus de que si ya veo algo que no tiene hash, o sea, es fileless, dijiste, sin archivos, o sea, no voy a detectarlo como un archivo malicioso, pero sí puedo detectar un comportamiento sospechoso. Entonces, este módulo va a detectar esos comportamientos sospechosos y va a gatillar las alertas correspondientes. Y va a depender de nosotros que ya lo pongamos en un modo detección o tal vez en un modo agresivo, en donde lo bloqueemos de frente para evitar, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? O sea, qué tan flexible es la organización en cuanto a asumir el riesgo de que realmente si era una actividad legítima y la bloqueamos y pudimos afectar alguna operación versus lo detectamos, voy, lo atiendo, reviso y recién ahí aíslo el equipo si es que valido que efectivamente es un ataque. Entonces, una solución XDR, yo trabajo con Cortex XDR, sí cuenta con ese módulo por comportamiento y sería algo que podría ayudar con este tipo de amenazas. Bueno, hay otra pregunta, Vanessa, que habla de
El usuario HM habla sobre, ¿utilizas reglas definidas por el vendor, por el fabricante, o tienes reglas adicionales? Por ejemplo, internal hunting o hay rules propias, adicionales a las que entiendo vienen por defecto en el fabricante. Sí manejamos, o sea, manejamos las que vienen por defecto y también aquí, bueno, como trabajamos de la mano también con un proveedor, sí tenemos reglas adicionales. Ahí para serte sincera, sobre estas dos que mencionas, sí no podría darte mayor alcance, pero sí tenemos sus MITs, pues no nos quedamos únicamente con las que vienen por defecto, sino que sí tenemos habilitadas reglas adicionales. Bueno, acá Percy Procurero tiene otra pregunta más. Nos comenta, me gustaría saber si la solución que ustedes presentan cuenta con integración nativa con alguna plataforma de CIEM o SOC para permitir una detección y respuesta casi en tiempo real frente a amenazas avanzadas. Sí, bueno, no es que sea integración nativa, ¿no? Ahorita todo es por API, o sea, si tiene la opción de integración, si contamos con integraciones con un SIEM y si lo tenemos automatizado a través de un CyberSOC. Entonces, sí, esto nos ayuda a manejar el volumen de detecciones que llegan, ¿no? Porque si no, no nos daríamos abasto. Entonces, si bien es en tiempo real, igual, o sea, se genera la detección ahí, cierto delay, nunca va a ser exactamente tiempo real, pero sí es algo que nos ayuda en el día a día. Perfecto. HM pregunta, ¿utilizas algún sandbox especial? ¿Usas Regnus o algún especial para probar samples? No utilizo como tal alguno especial. De hecho, Cortex sí viene con un sandbox, con el Wildfire. Y por ahí hemos hecho algunas muestras, pero la verdad no es algo que lo estemos trabajando ahorita actualmente. O sea, lo hemos estado probando, pero no lo hemos dejado activo. Entonces, sí tenemos la funcionalidad integrada dentro de Cortex XDR, donde permite subir cualquier malware al sandbox y hacer la evaluación. Lo único que aquí sí, por eso, dependiendo de la organización, esto va a requerir va a poder hacer un mayor consumo de recursos, ¿no? Entonces depende de qué perfiles lo podamos aplicar. Y en este caso hemos decidido que no nos resulta todavía necesario, ¿no? Tenerlo habilitado. Bueno, aparece acá otra pregunta al interno, este es vía web. Comentan, ¿cómo puede una organización validar técnicamente si su solución de anti-malware realmente está protegiendo todos los endpoints y servidores y no solamente está instalada? Uy, ahí sí, hay algunas herramientas, no manejo los nombres, la verdad, pero sí durante el periodo de implementación, hemos bajado algunas herramientas de GitHub, de Red Team, en donde puedes simular algunos ataques, ¿no? Entonces la idea sería que puedas probar todos los módulos de tu anti-malware. Generarlas, por ejemplo, tenemos reglas ahora último estuve probando algo llamado el FIM, que es el File Integrity Monitoring, que estamos validando, por ejemplo, las rutas críticas de Windows del sistema operativo, si se genera alguna modificación de archivos, estoy borrando, estoy creando. Y eso es sencillo, o sea, tampoco requiere algo sofisticado, está validando la integridad de esos archivos. Entonces yo ingreso, con permisos de administrador, genero alguna modificación y tengo que observar que el módulo correspondiente esté gatillando una alerta. Entonces ya con eso sé que está activo, que está funcionando y lo puedo aplicar no solamente a las rutas del sistema operativo, sino ya a rutas claves que esté manejando en servidores, ¿no? Que quiera monitorear. De igual forma, con reglas por comportamiento, ahí sí requeriría descargar estas herramientas de GitHub de Red Team. Son ataques simulados, lo ejecuto y veo que se gatille. Entonces, sí sería bueno de tener el tiempo durante la implementación con tu proveedor que se puedan generar estos escenarios de pruebas en donde veas que cada uno de los módulos gatilla una alerta, una detección. Con eso ya aseguras de que está funcionando, ¿no? Que los módulos están funcionando. Entonces, eso sería en principio mi recomendación, no quedarte simplemente con que te digan que está activo, ¿no? Sino tener la evidencia de las
alertas gatilladas. Bueno, por acá otra pregunta, Vanessa. Dice, ¿cuáles son las mejores prácticas para definir exclusiones? Durante la presentación has explicado la importancia de exclusiones en un anti-malware sin generar riesgos o puntos ciegos, ¿no? Para ataques de ransomware. Te vuelvo a preguntar, dice, ¿cuáles son las mejores prácticas para definir exclusiones en un anti-malware sin generar riesgos de seguridad o puntos ciegos para ataques de ransomware? Esa pregunta sí está muy buena. A ver, no sabría ciencia cierta, si soy sincera, pero allí yo me basaría básicamente en recomendaciones de los proveedores que no hayan, por ejemplo, de la experiencia de lo que he vivido, por ejemplo, a veces tener tantas herramientas de seguridad desplegadas en la organización pueden crear conflictos, ¿no? Entonces hay que hacer exclusiones si tengo otra herramienta y yo me baso en lo que ha publicado cada vendor, cada marca. Y esas son para mí las exclusiones oficiales. Y si sale de allí, digamos que también hay un tema de gestión de riesgo, de trasladar el riesgo a la marca, porque te está pidiendo esa exclusión. Eso digamos que sería yendo por el lado oficial. Ahora, enfocado a la parte de ransomware, si no tengo un ejemplo como tal para darte. Lo que recomendaría es simplemente es tener el sustento, ¿no? Si tú no me piden exclusión de alguna ruta, no es simplemente ir a excluirle y ya, sino yo averiguar realmente por qué se requiere y buscar ese sustento técnico antes de realmente configurarlo, ¿no? Obviamente siempre van a existir los puntos ciegos, no creo que sea algo que podamos evitar, pero si yo he validado que esa ruta efectivamente no va a representar el riesgo, pues lo hago. No tengo casos específicos respecto al ransomware, eso sí, ya te tendría que investigarlo un poco más como para darte una respuesta más sólida. Claro, sobre todo, Vanessa, que muy bien lo que has comentado y también está creo que relacionado a lo que tú comentabas hace un momento, que para probar el anti-malware, como que recomiendas también hacer algunas pruebas de red team, ¿no? Para poder validar que las configuraciones que se han ido elaborando durante el tiempo están bien, ¿no? Sí, y de hecho hay, bueno, ahora último que he ido a varias conferencias donde hay diferentes marcas, sí te ofrecen ahorita evaluaciones, ¿no? Obviamente allí va de una mano de confidencialidad, firmar acuerdos de confidencialidad, que el proveedor también quiere testear qué tan fuerte, qué tan protegido estás, ¿no? Entonces, sí existen esas pruebas de concepto que te ofrecen algunos proveedores, algunas marcas, para evaluarlo, ¿no? Y decirte qué es lo que hay que corregir. Obviamente, te van a querer vender su solución, pero es algo que nos puede Claro, ayudar a ver en qué situación nos encontramos, ¿no? Si no lo sabemos. Hacer ese tipo de pruebas que son controladas, los hacen personas que sí manejan este tipo de herramientas porque ese es otro punto clave, ¿no? Yo puedo trabajar aquí en proteger, pero mi fuerte no es el red team. Entonces tengo que recurrir al especialista que sí es de red team, que sí es experto en generar ese tipo de ejercicios, de ataques, y de la mano trabajar con el input que él me dé para fortalecer la gestión del anti-malware. Pero también yo sé que es limitado el conocimiento que yo pueda tener de red team. Por eso cada quien es trabajar de la mano con los otros especialistas para fortalecer todos en conjunto la protección. claro, claro. Vanessa, y desde tu experiencia, también, digamos, durante el día o durante la semana, más o menos cada ¿qué tiempo tú estás revisando? Tú hace un momento mostraste la consola de una solución de anti-malware que puede ser de cualquier fabricante, pero desde tu perspectiva, teniendo la responsabilidad de mirar varios países, no solo Perú, sino tú ves Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, entre otros países, tanto endpoint como servidores, cada cuánto cada cuánto tiempo tú revisas estos eventos y en cuáles te llama la atención
como para que compartas a todos alguna práctica que podrían desde mañana ejecutar en sus empresas. Ya bueno, voy a mencionar dos frentes. Un frente sería la parte de revisiones de cumplimiento, que es importante asegurar que estemos protegidos, ¿no? Es decir, que no haya ningún activo sin el agente instalado. Entonces, para ello, nosotros también tenemos, así como este dominio que sería el dominio de infraestructura endpoints, tengo un dominio de automatización. Entonces nosotros hemos generado hay una parte dentro del mismo Cortex en donde te muestra, te descubre los endpoints en la red, ¿no? Entonces tenemos una automatización en donde validamos justamente cuáles son esos endpoints que no tienen agentes. Y esto lo estamos corriendo ya de forma ahorita semanal, porque ya hemos bajado la brecha, pero ese es un indicador que manejamos de forma semanal, hago la gestión correspondiente para que se instalen y cubrir y poder sanear esta brecha, ¿no? de activos sin agente. Por otro lado, para la parte de detecciones, sí también contamos con un CyberSOC, porque sí manejamos muchas detecciones. Entonces allí sí, ya de forma automatizada nos llegan los incidentes y esos incidentes ya los validamos, pero también como he venido haciendo un buen trabajo de ir afinando esos falsos positivos que salían, prácticamente ya hemos reducido la cantidad de detecciones de incidentes semanales. Pero básicamente ahorita lo que llegan son ejecuciones tal vez son ejecuciones hay gente que quiere instalarse, quiere optimizar, no sé, el navegador y personalizarlo y se descarga un freeware que al final por allí, te gatilla la alerta, ¿no? Entonces son cosas que no son aparentemente tan graves, y es lo que hemos venido manejando últimamente. Entonces, de allí lo otro que tal vez pudiera mencionar como experiencia es que es muy importante el tema de la actualización de versión. Entonces, yo cuando he ingresado a este rol, sí he llegado a, digamos, ordenar todo lo que había. Y el primer punto que me tocó remediar ha sido el versionamiento. Entonces, estábamos ya trabajando con una versión que estaba prácticamente a punto de salir fuera de soporte. Y obviamente, al trabajar con una versión así, pues hay algunas fallas que no han sido mejoradas, ¿no? Entonces, había una falla en el performance. Estaba generando lentitud en los equipos. Obviamente, felizmente, no todos los equipos presentaron lentitud al mismo tiempo, pero sí como que empezaron a aparecer uno, apareció otro, y se hizo un grupito pequeño pero contundente que presentaban este tipo de fallas, ¿no? Entonces, es muy importante mantener el versionamiento. Se asoció a eso, se escaló con marcas, finalmente se llegó a la conclusión de que era la versión, y lo remediamos, ¿no? Pero son incidentes que pueden escalar fácilmente simplemente por no haber actualizado la versión. Y era todo el universo, ¿no? Entonces es muy importante gestionar esto de forma adecuada, no esperar mucho tiempo tampoco si bien tampoco puedes ir muy rápido, porque hay que darle un chance de estabilizarse a la nueva versión, tampoco esperar al último momento para pasar a esa nueva versión. Qué bueno, Vanessa. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Si gustas, puedes poner para que las personas puedan contactar contigo. Va a haber un video. El video de la sesión se va a subir al canal de YouTube de Cibersi, donde va a estar la sesión. Igualmente, puedes colocar tu correo o de repente tu contacto para que las personas que quieran hacerte alguna consulta sobre la presentación, porque mucho tiene que ver la experiencia que tú nos has compartido el día de hoy de manejar una gestión, digamos, que es compleja, ¿no? Tanto de estaciones y servidores, y en el día a día protegerse frente a amenazas tan relevantes como es un ciberataque que, que afecte a nuestros equipos. Si ya no hay más preguntas, eh, igual, Vanessa, no olvidar de colocar ahí tus datos. Ah, perfecto. Ahí Ya, está. listo, ahí lo he colocado. Por LinkedIn me pueden ubicar, me buscan por mi nombre. Sí estoy atenta a los mensajes, si fuera por ahí. Y si no, por correo electrónico, mi correo personal, me pueden contactar. Sí, sí, sí.
Sí, Vanessa, de mi lado y desde Cibersi agradecerte por el tiempo, por sabiendo que todos estamos laborando, y tú estás con una gran responsabilidad, has compartido con nosotros tu trabajo, tu experiencia, así que estamos muy agradecidos. Muchas gracias, César, también por la oportunidad y bueno, también tener la experiencia de poder compartir un poco con personas que también están buscando conocer nuevas herramientas. Sí, sí, exactamente. Yo creo que todos los que están presentes y las preguntas que han realizado es porque de una u otra manera tienen otras herramientas y pues tienen los mismos desafíos, ¿no? De cómo saber si están por buen camino. Y creo que hacerte que estés en contacto con ellos, compartir experiencias, ver estas nuevas modalidades que los fabricantes, yo sé que siempre tratan de meter alguna cosa, pero lo mejor es sacar el máximo provecho a lo que ellos nos proponen. Así es. Bien, Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos los amigos que se han conectado desde los diferentes países. Muchas gracias.